Y 18 minutos en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos escuchan a través de Radio CSR, La Voz del Migrante en Duval, y Loja FM 97.7, y nos observan también a través de Facebook. Estamos ya con el ingeniero Estuardo Ganda, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Loja y también es miembro de la Cámara de Industrias, de las cámaras de la producción en nuestra ciudad y provincia de Loja. Ingeniero, buenos días y gracias por atender nuestra invitación. Es importante hacer un breve análisis de tres aspectos básicos dentro de lo que es la parte económica y la parte de desarrollo productiva y comercial. La primera, en relación con la canasta transfronteriza. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su criterio sobre esta canasta transfronteriza? Se dice, por ejemplo, y ampliamente se informa a través de los medios nacionales, de que adquirir un televisor o cualquier artefacto en el hermano país de Colombia es un costo realmente muy diferenciado al costo real que se puede encontrar en otras ciudades fuera de la frontera norte. Igual sucede con la frontera sur del Perú. Buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis, un saludo cordial a la ciudadanía de nuestra provincia. En realidad, este tipo de circunstancias se vinieron agravando a raíz de que en el país se implementó el tema de las salvaguardias, que no es otra cosa que sobretasas arancelarias a 2.961 partidas o subpartidas, dentro de las cuales están justamente la línea de tecnología, de electrodomésticos, esencialmente el tema de televisores, de computadoras, de telefonía. Realmente todos nos hemos dado cuenta que en el país vecino del sur, en Perú, realmente las cosas cuestan la tercera parte de lo que cuestan en nuestro país. Esto ha obligado a que mucha gente los fines de semana y sobre todo cuando existen feriados vaya a hacer sus compras en Piura, en Sullana, y por ende más bien salgan los dólares de nuestro país en vez de reactivar la economía de nuestra ciudad y provincia y del país en general. Justamente todo el mundo busca economía, pero realmente las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las más adecuadas, porque aparte de influir este tipo de impuestos en los productos terminados, también ha influido en el tema de materias primas para la industria nacional. ¿Qué hacer, ingeniero, al respecto? Porque no podemos nosotros todavía, claro, cuando hay una etapa de transición de gobierno entre el saliente y el entrante hasta ahora, y eso es un poco preocupante, no conocemos cuáles son en firme los ministros, sobre todo de economía, de comercio, de relaciones exteriores, quiénes son los puntos claves en esta etapa de transición, y por lo tanto estamos viviendo también una etapa de una recesión económica preocupante, profunda y sobre todo preocupante. Yo creo que esta recesión económica viene dada por la inestabilidad política y por la inestabilidad jurídica que existe en nuestro país. Hagamos un poco de historia. En marzo del 2015, el gobierno del presidente Rafael Correa adoptó este tipo de salvaguardias de sobretasas arancelarias con la finalidad de equilibrar las importaciones con las exportaciones, con la finalidad de poder proveer dólares por la baja del petróleo, poder equilibrar la economía de nuestro país. Luego de eso, estas medidas tenían que durar 15 meses. Luego de eso, en abril del 2016, el gobierno nacional, con el tema de la catástrofe que hubo en las provincias de Manabí y de Esmeraldas, amplió estas salvaguardias un año más. Y recién estamos viendo que desde el mes de abril, ahora en mayo, y posiblemente en el mes de junio se terminen de desgravar todas estas sobretasas o salvaguardias. Pero esencialmente, ¿por qué lo hace el gobierno?
porque la Organización Mundial de Comercio le está exigiendo al Ecuador, a través del COMEX o a través del Ministerio de Comercio Exterior, que las elimine, porque existen leyes a nivel y compromisos a nivel mundial que tienen que cumplirse. Yo creo que otro de los factores para que haya una recesión económica es de que hasta estas alturas no hemos visto un pronunciamiento por parte de las nuevas autoridades, por parte del nuevo presidente, en el cual se mencione ya claramente, sabemos que estamos a menos de 15 días prácticamente de la posesión del presidente Lenín Moreno, pero no hay una visión clara de cómo se va a llevar la economía en nuestro país. Mira, José Luis, hasta ahora no sabemos si ya, como se adoptó igualmente por la catástrofe del terremoto, la subida del IVA del 12 al 14% y también supuestamente era para un año. Pero hasta este momento no ha habido un pronunciamiento por parte del nuevo presidente en función si se va a bajar ese impuesto, ese arancel, o va a permanecer o va a incluir. Entonces todo esto genera una inestabilidad política, una incertidumbre, una inestabilidad legal, y por ende no hay inversión en nuestro país, tanto de capitales nacionales como de capitales extranjeros. Mire, ingeniero, el propio ministro colombiano, la propia CAN, ha venido permanentemente, y también la Unión Europea, exigiéndole al gobierno que levante las salvaguardias aduaneras. Y aquí señala en una nota del cable internacional que Ecuador faltó a la palabra. Eso es lo que le acabo de decir. Justamente el día de hoy, martes, tienen en Ginebra, la Organización Mundial de Comercio ha llamado al ministro de Comercio Exterior del Ecuador a que rinda cuentas por no haber cumplido justamente con estos compromisos. No es que porque al Ecuador se le antoja poner impuestos a productos que vienen de diferentes países o de diferentes continentes, porque existen convenios internacionales que tienen que respetarse. Entonces, ese tipo de cosas tendrán que dar cuentas hoy en Ginebra, y realmente la Organización Mundial de Comercio está pidiendo que se libere todo este tipo de cosas. Mire, en enero de este año se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Eso conlleva justamente a exigir al Ecuador de que se libere de todas estas sobretasas, salvaguardias, para poder continuar con este tratado, que si bien es cierto también libera a muchos productos que se exporten del Ecuador hacia esos países. Estamos hablando de que es un mercado potencial de más de 300 millones de habitantes, con una moneda que rige en todos estos países. Entonces el Ecuador, para poder acceder a este tipo de convenios y poder ingresar con sus productos, hablemos que del banano, el camarón, los productos derivados de la pesca, los productos agrícolas no tradicionales, debe cumplir también con ciertas normas que le exigen con respecto a los productos también que se importan de aquellos países. Y el problema es que si Ecuador, ingeniero Estuardo Granda, no ataca sus problemas de competitividad que decíamos y no promociona mejor otros productos distintos al petróleo, es probable que la balanza comercial se mantenga inestable y que decidan extender más la restricción. Es decir, aquí lo que se hace falta, presidente de la Cámara de Comercio, es generar una articulación con todas las cámaras de comercio del país, con las cámaras de la producción, que es el sector productivo más importante del país, digo, insisto, y que se genere una mesa de diálogo. Siempre hemos dicho, tenemos que generar una concentración de diálogo social, político, dentro del sector público y el sector privado. En algún momento el presidente Macri, hace 3 días, reconocía y decía, si Argentina es un país tan cerrado, tenemos que abrirnos. ¿Qué podemos decir de Ecuador? Seguimos siendo un país cerrado, no queremos abrirnos, no queremos reconocer que no solamente yo soy el presidente de Alianza País, supuestamente, soy el presidente de todos los ecuatorianos, y por lo tanto es mi obligación moral, ética, abrir este diálogo con todos los sectores.
Mira, José Luis, yo creo que las cosas no hay donde perderse mucho. La única manera de generar Producto Interno Bruto es a través de la producción. Y la única manera de generar producción es apoyando al sector privado, es dictando normas, dictando leyes que apoyen la producción en nuestro país, porque es el único generador de empleo. Y solo si generamos empleo, solo si generamos riqueza, se incrementa el Producto Interno Bruto y va a reflejarse un crecimiento en nuestro país. Todos los organismos internacionales y mundiales prevén para el Ecuador un decrecimiento en este año de alrededor del 1.4%, mientras que el gobierno nacional sigue ocultando estas cifras y dice que vamos a crecer en un 1.7%. No nos interesa maquillar las cosas, nos interesa la realidad. Este gobierno debe empeñarse en apoyar al agro, en apoyar la ganadería, en apoyar la acuacultura, que realmente en apoyar el fomentar los productos no tradicionales, ya que somos bendecidos, digámoslo así, por estar en el centro del mundo, donde realmente tenemos muchos microclimas y tenemos unas temperaturas privilegiadas. Miren el tema de acuacultura, hablemos en el sembrío, en la producción de camarones, realmente es uno de los de mejor calidad que existe en el mundo. ¿Pero por qué? Porque tenemos una temperatura del agua que rodea, que está entre unos 25 y 30 grados todo el año, entonces facilita la producción de camarón. Entonces estas cosas son las que tenemos que explotar y tenemos que apoyar para que el país se desarrolle y no depender, como ha sido por décadas, del petróleo. Realmente son cosas que no las podemos nosotros controlar, pero vuelta a la producción nacional sí la podemos fomentar, y por ende, al poder fomentar producción, vamos a poder crear nuevas fuentes de trabajo, que es lo que el Ecuador necesita. Este rato el Ecuador necesita crear unas 500,000 fuentes de trabajo, porque más del 22% de la población del Ecuador está en el subempleo. Y realmente esta cifra se ha ido incrementando. Conversaba yo con tres distinguidos empresarios industriales que son miembros de la Cámara de Industrias y de la Cámara de Comercio, y decía José Luis lo que usted acaba de señalar, y yo lo voy a corroborar. Decía, yo en la empresa tenía 70 empleados. ¿Sabe cuántos tengo hoy? Tengo 7 empleados. 7 empleados de 70 empleados. Y todo su maquinaria y toda su industria ha sido trasladada al Perú. Así es, José Luis, mire, y es algo tan preocupante, porque de acuerdo a este tipo de normas que se dieron en función de querer proteger al trabajador, más bien lo que se creó es más desempleo. Yo creo que tiene que haber una flexibilidad laboral en la cual el empresario, el productor sobre todo, pueda contratar parcialmente a los trabajadores. Mire, por darle un ejemplo, en el campo, los maiceros de Pindal, por decir, ellos necesitan contratar gente temporalmente para poder arreglar el terreno y hacer la siembra. Y luego de eso ya prácticamente esperar al tiempo de la cosecha. Entonces usted podrá contratar personal 1 o 2 meses, eventualmente, y luego sí. Pero no, se creó ese terror en que definitivamente, primero, usted si pasa de los 3 meses de contratación de un trabajador, ya pasa a ser un empleado permanente con relación de dependencia. Mire. Y aparte de eso, el tema de estas leyes que si no están definitivamente asegurados al seguro social, hay hasta pena de cárcel, prisión para el patrón, cuando puede haber otro tipo de convenios de prestación de servicios, ¿no es cierto? Así es. Donde se faculte y se facilite la contratación y dar trabajo, y asimismo al empresario le permita poder acceder a esa mano de obra. Pero al haber tantas dificultades, tantas amenazas, tantas cosas, prefiere la gente más bien no producir, no arriesgarse, y hay tantos y tantos impuestos. En ese sentido también yo creo que debemos hacer un llamado a los gobiernos seccionales
para que se den las facilidades para que la industria, para que el comercio se finque en los cantones. Aquí en Loja, sobre todo, hay mucha gente que al encontrarse con tantas trabas cuando quiere emprender en una actividad productiva, finalmente desiste. Porque son tantos y tantos permisos, tantos y tantos impuestos, que realmente lo terminan decepcionando y prefiere a veces irse a ubicar en otros cantones o en otras provincias del país. O en otros países. Tenemos 4 mensajes de texto, no quiero despedirme, ingeniero Estuardo Granda. Antes de José Sánchez de Pindal dice: felicitaciones Estuardo, éxitos en tu gestión, apoyamos tu propuesta. Nos dice también Miguel Granda de Celica: felicidades, es el momento de trabajar juntos por los comerciantes. Y también de Macará, Ruth Hidalgo nos dice desde Macará: ¿quiénes son los que cosechan el arroz? No hay control de verdad. Bueno, mire usted, es la manifestación de la gente de la provincia y están llegando algunos otros mensajes. Finalmente, ingeniero Estuardo, hay un tiempo de espera, una tregua que ha resuelto las cámaras de comercio del país. Bueno, nosotros como Asociación de Cámaras de Comercio del país, en octubre del año pasado, hicimos un pliego de peticiones que se lo encauzó en un denominado libro blanco, que se lo planteó a los diversos candidatos que iban a terciar en las elecciones de febrero de este año. Inclusive se hizo un debate, pero esencialmente habían ahí ciertas condiciones, digámoslo así, que se planteaba para que realmente la producción de nuestro país mejore, para que las condiciones de inversión en nuestro país mejore. Primero, eliminar el tema del pago anticipado del impuesto a la renta. Y no lo estoy diciendo que no se pague, que se lo entienda bien. Que si no, es la eliminación del pago anticipado, porque ¿qué pasa? Que lo correcto que es renta ganada, renta pagada, y no anticipar un pago como ha sucedido en el año 2016. Un gran sinnúmero de empresas salieron este año a pérdida y sin embargo tuvieron que pagar anticipadamente el impuesto a la renta. Las retenciones que se hace por el tema del impuesto a la renta, sea del 1, del 2%, del 30%, no les sirven. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad. Entonces, ¿con esto qué se crea? Se crea un déficit económico. Le falta al empresario solvencia económica para cubrir otras necesidades. 1. 2. El tema de la eliminación de las salvaguardias que afectan o han venido afectando estos 2 últimos años, 2015, 2016 y parte del 2017, a la importación, sea de materias primas o de productos terminados o de maquinaria, que encarecen y, como tú decías, José Luis, no nos vuelve competitivos, porque realmente la producción de productos terminados en el Ecuador se vuelve más caro y no podemos competir ni con el Perú ni con Colombia. Entre otros, la flexibilización laboral, la seguridad jurídica, ya que no se dicten más normas, más requisitos, que se dé una facilidad para poder emprender en nuestro país. Entre las cosas, digamos, fundamentales que quieren los ecuatorianos, que seguimos confiando en este país para poder seguir invirtiendo y para poder seguir creando nuevas fuentes de trabajo, que es la única manera de crear riqueza y de incrementar el Producto Interno Bruto en nuestro país. Bueno, ingeniero, conocemos y siempre decimos que hay que ponerse en los zapatos de ustedes y caminar con los zapatos de ustedes. La situación realmente económica que está viviendo el sector del comercio, el sector privado, es realmente latente. Es, como dijo usted, preocupante, y esperemos y aspiramos una sugerencia de que la Cámara de Comercio genere un diálogo con los 4 asambleístas, porque hay que saber también decirles a ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer por Loja como provincia?
unificar los asambleístas del Oro, de Zamora, ¿por qué no de la SUAY y de todo el austro ecuatoriano, con el fin también de que se haga una propuesta de carácter uniforme, de carácter articulada y nos den las facilidades, lo que decía usted, y todas las condiciones que nos permita justamente reactivar la economía en el sector productivo, en el sector comercial, en el sector privado. Insisto de nuevo, hay muchas empresas lojanas que están trasladándose al Perú porque no hay las condiciones ni la estabilidad jurídica para desarrollar el trabajo que ellos desde el principio tuvieron éxito en nuestro país. Mire, José Luis, esa es una gran verdad y por un lado una decepcionante verdad, porque en nuestro país no se mira el poder crear leyes en las fronteras, en las provincias que han sido marginadas. Yo recibí hace unos meses la visita del cónsul del Perú aquí en el Ecuador, el embajador Macri, me parece que es el apellido, a invitarnos a los empresarios lojanos a invertir en Piura, en el Perú. ¿Por qué? Porque hay incentivos. Así es. Mire, las empresas que se asientan, los primeros 10 años no pagan impuesto a la renta. Los 10 primeros años. El departamento de Piura no cobra, si usted se asienta en el Perú, no cobra lo que es el pago del predio urbano. Hay muchos incentivos. Entonces, claro, pero ¿cuál es la contraparte del beneficio para estos estados, para estos países? La creación de fuentes de trabajo. Porque al crear fuentes de trabajo, simplemente se crea mejor remuneración o se da trabajo a más personas, hay más dinero circulando y por ende la parte económica empieza a reactivarse. Así es. Eso es, y eso es lo que no miran acá, les digo, los alcaldes, los dignatarios. Mire, si Loja en los próximos 5 años no se crea la posibilidad de crear, redundando, fuentes de trabajo para unas 5.000 personas distribuidas en los 16 cantones de la provincia, la migración continúa y sigue, y muchos de esos cantones ya no van a poder seguir siendo cantones porque ni siquiera van a cumplir con los requisitos que manda la Constitución para poder tener la población suficiente para ser cantones. Entonces, de los 16 quedarán a lo mejor en unos 8 cantones de la provincia. Así es. Bien, ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Eduardo Granda, presidente de la Cámara de Comercio, haciendo información. Nosotros hacemos una